noches. Eh, Qué bueno que estamos aquí esta noche, ¿verdad? Estamos todos de lo más entusiasmados con este retiro de Sumérgete en la era del amor del tercer Fiat. Ya, pues hoy venimos a comentar y a rumiar lecturas que son del tema de esa primera charla que dio el doctor. Eh, y por supuesto, si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, por supuesto que no sea una opinión personal, sino que más bien sea como para algo que el Señor le haya dicho a través de esta charla que el doctor dio, pues que lo puedan compartir porque eso va a enriquecer mucho al grupo, ¿ok? Bueno, pues le dejo entonces a Lupita para que nos ayude a entender toda esta preciosidad de la charla. En divina noche, muchos saludos a ustedes y a los que nos ven en diferido. Ah, Vamos, en honor de las personas que se incorporaron a, a ponernos al día con la lección de introducción, con con la sesión de ponernos al día, con un repaso general sobre lo que quiere Dios, lo que somos nosotros y hacia dónde vamos en la divina voluntad. Entonces, como ustedes saben, estamos viendo videos que son muy amplios y, por supuesto, muy profundos y son largos. Asumimos que cada uno de ustedes ha puesto su propia contribución y es leer el texto y ver el video para ocupar este momento en hacer mayor comprensión a través de las preguntas que puedan traer, las dudas, los comentarios o el repaso que vayamos haciendo quienes apoyamos en este, en este retiro, pero realmente hacerlo como retiro, ¿verdad? Para que no solamente veamos, leamos, sino que tratemos de aplicar lo que vayamos viendo. Vamos a procurar que al final, ya finalizando la sesión, Nancy nos dé una mirada en función de cómo hacer vida lo que fuimos leyendo. Vamos a procurar siempre tener una lectura, de preferencia de la misma lectura que se ha visto en el video. Hoy hacemos la excepción porque, bueno, si nos damos cuenta y quienes asistimos a varios de los grupos, es la palabra amor, es quizás la que más permea. Y si estamos haciendo un repaso, el amor es importante que lo veamos. Y esta lectura que rumiaremos después, que es la 14:4, es plena en el amor de Dios. Bueno, dicho esto, quisiéramos iniciar preguntándoles qué aspectos les ha puesto el Señor en su corazón para comentar o si tienen preguntas. Si no hay preguntas, pues haríamos los comentarios, pero digan ustedes, ¿quién tiene preguntas? Todo, todo, todo está claro en lo que han leído. Estamos claros en lo que el Señor nos propone. Hay un camino que no es el de las tres renovaciones, ¿verdad? ¿Qué les pareció ese camino? Es igual con tres pasos, como el camino de de las tres renovaciones, pero no es el mismo.
¿Quién puede comentarlo? Está en la página 3 de su folleto, si se quieren ubicar en él. Dice, Dios establece que su reino debe existir fuera de la Trinidad. ¿Y eso qué quiere decir? Mm. ¿Qué nos dice eso de que su reino debe existir fuera de la Trinidad? Eso es fundamental. Gisela y después Mari Hobby. Pueden opinar todas. No Pienso, ya importa que ya vengamos de otros talleres, de otros grupos. lo que a mí me deja es que, ¿por qué el reino fuera de la Trinidad? Porque el reino está en, o sea, necesita al hombre. Y el hombre, con la caída de Adán, pierde Jesús su reinado, su reino. El reino sería nuestro corazón, nuestra alma, el terreno. Y fuera de la Trinidad porque la Trinidad no necesita un reino. Ya lo tiene en forma perenne. Por eso fuera, por, no es por la caída de nuestro padre Adán, y después, a ver, por las nuestras, porque el pobre Adán cometió un pecado grave, obvio, pero nosotros, muchos más, y en cada una de esas faltas vamos perdiendo la posibilidad de ese reino, de, de adquirir a ese Jesús para poder hacer vida su divina voluntad. Como resumiéndolo. Sí, sí, sí. Oigamos lo que dice Mari Hobby para comentar cuando escuchemos todo. Gracias, Lupita. Lo que yo puedo percibir, dice, porque si debe de estar fuera de la Trinidad, pues aquí ya lo pusieron, la opinión es igual en el hombre, en la criatura, ¿no? Porque debe de estar en la criatura. Por eso también es que dice el doctor Tomasini que en realidad el que fue echado fue Dios, no el hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Sí. Marichu, ¿quién de las dos va a opinar? A ver, yo, Vaya. bueno, yo, bueno, yo voy a extender un poquito más porque yo he entendido que el reino lo implantó aquí en la tierra como Mamita María, como el Padre, nuestro Señor Jesucristo como el Hijo, y Mamita Luisa Picarreta viene siendo como la Santísima, así lo dice el doctor Tomasini. No, bueno, yo me imagino que porque que es como el Espíritu Santo el que nos va a transmitir a todos nosotros las verdades divinas, este, reveladas en el libro de cielo. Bueno, ahí es como la Trinidad en la tierra, una Así, representación de la Trinidad en la tierra, ¿verdad? la tierra. No, no, no es que fulana sea tal, sino que es una representación trinitaria, como todo en Dios es trinitario. Y que de ahí va a ser infundido en nosotros, Sí. ¿verdad? Mercedes, Bueno, yo lo que tendría que decir es que, como siempre he dicho, todo libro de cielo se fundamenta en dos cosas principales, la voluntad y el amor. Si partimos aquí del principio de que las dos cosas, ¿qué era lo que el Señor perseguía este, con nosotros al crearnos? Él lo que quería era una relación de amor fuera de lo que Él es por naturaleza. Estoy hablando de Dios como tal,
es espíritu purísimo. Entonces, Dios lo que quería era manifestarse en afuera. Ya ellos están completos en el adintra, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tienen esa relación única de voluntad, de amor, pero querían manifestar eso afuera, en otra naturaleza. Entonces, al hombre fallarle, obviamente tiene que venir alguien con vida divina que establezca como tal el reino en la tierra. Entonces, tenemos a nuestra Madre Santísima, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y posterior a eso teníamos que tener también a Luisita, porque Luisita había nacido con pecado original. Y no, entonces no podía comunicar nadie que fuera, vamos a decir, Jesucristo, que ya era hombre Dios, él no podía comunicar eso, ella tenía la vida divina. Nuestra Madre Santísima también tenía la vida divina y era inmaculada, no tenía pecado, pero todo el resto de la humanidad tenemos pecado original, entonces teníamos que recibir esa comunicación, esa vida divina, y la única manera era establecer el reino. Pero claro, tenía que redimirnos primero, o sea, todo tiene que llevar un proceso. Y por lo menos así yo lo entiendo, el concepto y como dijo ahorita Marichu, muy bien dicho, la Santísima Trinidad está representada en María, en Jesús, y en Luisita aquí en la tierra, como está representada en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso también nos lo dice el libro de cielo. Pero tenemos que entenderlo en ese punto de vista. Dos cosas fundamentales que no hay que perder de vista: voluntad de Dios y amor de Dios. Y ahí tenemos que fundamentar todo lo que vamos a seguir leyendo por ahí para allá. Porque si no partimos de esos dos pilares, pues nos vamos a quedar como que, ajá, ¿y aquí qué dijo? ¿Qué me quiso decir? No. Piénselo de esa manera y le va a ser más fácil. Gracias. Bueno, a Nancy. No había quitado mi micrófono. Pues realmente entiendo lo que tu pregunta, Lupita, es que qué es lo que hacemos o por qué fue lo de la creación que nos hizo, el Génesis, pero realmente nosotros recordamos o sabemos, toda la humanidad sabe que fuimos creados por Dios. Unos no aceptan que fue por Adán, etcétera, ¿no? Pero aunque lo sepamos que Dios nos creó, como pues, está en el documento, ¿no? Todo lo leímos, pues realmente no le seguimos. No nos interesa cuál fue la finalidad para la que fuimos creados, y mucho menos para retomar para lo que fuimos creados, para averiguar en ciencia cierta cuál es nuestra finalidad que tenemos aquí en la tierra. Difícilmente podemos decir, yo soy de Dios, estoy en el mundo para servir a Dios. De manera personal, creo que la mayoría de las que estamos aquí, que no recibimos una formación o una inducción católica desde niños, pues o sea, como animalitos realmente, ¿no? Entonces, tengamos siempre presentes y con nuestros sobrinos, nietos, hijos, quienes tienen hijos pequeños, transmitir de verdad ese verdadero mensaje que es fuimos creados por Él, para Él y vivir con Él, ¿no? Nos está llamando, en la portada de nuestro libro de cielo está, la semana pasada lo comentamos, cuál es el objetivo que nosotros como criaturas tenemos, es regresar al orden para el cual fuimos creados, a nuestro origen. Bien. Gracias, Nancy. Bueno, hay varios puntos que destacar en lo que ustedes dicen, ¿verdad? Algo de lo que dice Nancy es un privilegio para nosotros estar en esta época, porque parte de ese privilegio
es que el Señor vino a revelar ahora, en estos momentos, en nuestras generaciones, lo que Él quería de la criatura y darnos cuenta que como criaturas le somos necesarios a Dios. Eso es algo que parecería inconcebible, pero Él mismo lo dice, lo reitera, ¿verdad? En el libro de cielo. Y se ve también en lo que le dice a los apóstoles en María Valtorta, porque uno cree que hasta el libro de cielo él fue hablando más de su reino, pero el Espíritu Santo inspiró a que escribieran lo que parecía necesario para aquella época, ¿verdad? Y ahora pues nos está dando una profundidad, nos dice claramente cuando explica las tres renovaciones y dice, quiero que conozcan que hacía mi divinidad en mi humanidad y conocieron poco de mi humanidad. Eso es importante saberlo y humildemente sentir ese privilegio, ¿verdad? De que llegando nosotros a nuestra nada, es con nuestra nada donde más somos vitales para el todo. Y lo otro que de esa frasecita podemos sacar cuando dice, establece que su reino debe existir, quiere decir que ese reino estaba y que debe de existir también afuera, lo que conocemos como el adextra, ¿verdad? Afuera de la Trinidad, adentro de la Trinidad lo conocemos como el adintra y afuera lo conocemos como el adextra. Y como ustedes dicen, fue por amor y como nos reitera siempre Mercedes, por la voluntad divina. O sea, esto no pasa si no es en la divina voluntad. La llave es la divina voluntad. Y recordarnos que cualquier cosa para que esto suceda, que dice, debe existir, para que esto suceda, debemos de pasar por libro uno, divina voluntad y el amor que Dios nos pone, como el amor de Él, que es darse, que ese es otro tema básico que debemos de traer. Y cuando Él dice debe existir, el verbo deber es mandatorio. Y si dice debe existir, es un decreto. O sea que en esta palabrita, en esta frasecita tan corta, nos está diciendo muchas cosas. Y si debe existir, es un decreto. Y si es un decreto, como sea, se va a cumplir. Conmigo o, o con otros. Y mejor conmigo y con otros, ¿verdad? Y luego dice el texto que son tres etapas que se dan para que ese reino se vaya instalando. La primera es de la creación del hombre hasta que Adán cayó. Ya ustedes se refirieron, ¿verdad? A lo que, a lo que le pasó a Adán, que lo vemos pequeño, pero realmente Adán perdió todo lo divino que debería de tener el hombre. Y luego la segunda etapa, cuando Adán cae y se sale del plan. Y entonces, como Dios lo tenía, ese reino, como nos lo dice al principio, lo que Jesús hace cuando viene ya es comenzar a reconstruirlo. Y nos lo vuelve a recalcar aquí en el doctor cuando nos dice que tiene que cumplirse. Y toda esa reconstrucción del hombre nos va llevando en todo el Antiguo Testamento
Y como vemos, todo en el Antiguo Testamento es prefiguración de lo que va a pasar. Y es prefiguración de Jesús. Que si vemos, por ejemplo, a Abraham sacrificando a su hijo, prefiguración de todo lo que el padre va a hacer para sacrificar a su hijo hasta el extremo. Y así, casi todo lo que plantean, ¿verdad? Que si cayeron los muros de Jericó, también significa que allí, como sea obra de Dios, así de maravillosa, magnificente, nadie cree que con trompetas y con ruido se iban a caer esos muros. Y la tercera es cuando se readquiere la gracia, porque la otra cosa que perdió Adán fue la gracia, la vida divina, la voluntad divina y la gracia no la tenían. Entonces, cuando Jesús vino, instaló de nuevo la gracia. Y con todo lo que él vivió y lo que Mamita María vivió, como la llaman ustedes, Mamita María, eh, todo lo que ella vivió, todo lo que ella dio, todos sus dolores, lo magnificente que fue su vida para nosotros, ella y Jesús contribuyen a establecer, ella especialmente porque lo hizo antes, ella con su fiat y con obedecer hasta la encarnación, ella abrió los cielos para los hombres. Y ese es, Jesús lo dice en el libro de cielo, el mayor milagro que ella pudo haber hecho. Entonces, aún así, aún así, Él nos deja frutos y nos deja a su madre para que vivamos después de que Él ha ido al cielo. Pero ahí nos deja una gran promesa. Cosas mejores van a ser ustedes que yo. Y uno dice, "¡Ih! Si levantó un cojo, si hizo ver a un ciego, ¿y yo qué voy a hacer?" Si no es por libro de cielo, no nos damos cuenta de todas las cosas que le toca hacer a quien vive en la divina voluntad. Y si no, pues lean 12:12, Mercedes, donde está lo que hace un alma que vive en la divina voluntad, que es el paso, la palabra, los milagros, ¿verdad? Para darnos cuenta de todo lo que hizo Luisa, todo lo que nos toca hacer a nosotros. Entonces, digamos, solo en esa palabrita, ¿verdad? ¿Cuánto vamos encontrando? ¿Qué otra palabra le llamó la atención en estas lecturas o en esta lección? Más bien dicho, en esta sesión. Marijovi escribió, incluso en Radio María Valtorta, en el 362, el que vimos ahora, ¿verdad? Gracias a Mercedes. Jesús le habla a sus apóstoles del libro celeste, del libro de cielo. No lo menciona como tal, pero dice él que ese libro va a dar las verdades que la divinidad tiene reservadas, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros ahora entendemos que es el libro de cielo. Gracias por el comentario. Entonces, qué otro tema le llamó a su corazón? Lupita, hay una que está tiene una relación con lo que ha estado viniendo a hablar, que esto que dice, un bien no es completo si no se tiene por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Adán? Él tenía pues las dos voluntades, las dos naturalezas, humana y divina, y esa es la que todos en un momento dado tenemos, pero pues las perdemos, ¿no? Entonces,
esa es de cómo Adán estuvo y que de esas dos naturalezas él decidió dejar una y quedarse con la otra, ¿no? Sí, yo creo que ni cuenta se dio hasta que se vio Hasta con que la el ingeniero, evidencia, y con la evidencia de que ya no era divino cuando vio su piel y no el traje que tenía, ¿verdad? Sí, esa, digamos, como ley que nos da el Señor, que nos dice que para que un bien sea, tiene que ser por dentro y por fuera. Y él se refiere también a que adentro de su Trinidad, ese bien se hace mejor cuando también lo tiene en el adextra. Y esa es quizás, no es la palabra, pero, pero así lo entendemos humanamente, es una ley divina. Y esa ley divina se tiene que ejecutar. Y es precisamente por esa ley divina que nos quiere a nosotros, para, para que le acompañemos, para que seamos su compañía, para que Él se pueda expresar en el adextra y para que Él pueda, ese amor que le rebalsa y le sigue rebalsando, pueda ser correspondido en la misma manera. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que Dios Padre tuvo un primogénito y ese primogénito tenía, tenía todo para, le correspondía en amor. De todo ese amor surgió también, procedió el Espíritu Santo, pero el Verbo eterno como primogénito de Dios no tenía con quién relacionarse. Él estaba solo. Y lo dice, ¿verdad? Que así como cuando vio que Adán estaba solo, con solo los animales, no tenía una relación de igual a igual, él también em, se buscó relacionarse y ahí es que creó al hombre, ¿verdad? Para poderse expresar, para tener esa compañía. Eh, nosotros, mm, el Señor en Libro de Cielo a veces usa palabras, entretenerse, por ejemplo, ¿verdad? Pero no quiere decir que nosotros somos como Pinocho para Gepetto, ¿verdad? Sino que quiere decir que es para compartir, para expresarse de la misma manera como él era. Sí, gracias por el comentario, Nancy. Marijovi. Gracias, Lupita. Bueno, nada más era comentar relacionado con lo que decía Nancy, porque en realidad, pues es que Adán era el más inocente, o sea, no conocía el pecado, no conocía nada de eso. Entonces, como menciona Lupita, para cuando se dio cuenta, hasta que vio su piel y es cuando se dio cuenta, ni siquiera se había percatado por lo mismo, porque él no conocía el mal, no conocía el pecado. Es lo que dice nuestro Señor Jesús, que era el más inocente. Nada Sí. más era lo que quería agregar. Ah, bueno, bueno. Y quizás la tercera o cuarta cosa que surge de esto que estamos comentando es que digamos, el ser divino se caracteriza por amor, pero no es el amor que nosotros tenemos, que amamos y a veces más nos amamos nosotros y queremos que nos amen, ¿verdad? Sino que no es amor egoísta,
no es amor celoso. Un poco lo que dice San Pablo en Corintios, cuando define lo que debe de ser el amor, pero aún así es amor terreno. Pero el amor divino es darse. Y si no tienen quien darse, ahí queda taciturno, dice el Señor, como quedó Adán cuando perdió todo lo divino. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Bueno, el amor es esa ley de que el bien debe de estar afuera y adentro. Saber de que el reino, digamos, estaba para ser entregado a Adán, pero Adán tenía que pasar la prueba, pero no la pasó. Entonces, lo que acá nos dice en estos 3 pasos es que el Señor trató de ir reconstruyéndolo y darnos todo. En primer lugar, unirnos con la divinidad, porque ¿cómo iba a ser que nos iban a dar un reino si ni siquiera teníamos relaciones con la divinidad? El que más las tuvo fue, digamos, el que más cerca llegó en el Antiguo Testamento fue Moisés. Y, y ya ven que traslucía su cara y todo para ir a hablar con Dios. Pero ese tipo de relaciones no los teníamos. Y al contrario, hasta el reino terreno hasta se dividió, ¿verdad? Israel hasta se cortó, fue castigado, tuvo que ir a migrar a otros países y todo no estábamos en buenas con Dios, mucho menos su pueblo elegido, que era como representación de lo que debe ser una relación de Dios con el hombre. Ahí no había nada. Y entonces, con todo eso, él buscó su estrategia, ¿verdad? Y su estrategia nos lleva hasta este momento. Somos parte de eso. Así es que ustedes pueden darse cuenta con este repaso que estamos viendo prácticamente toda la relación histórica de Dios con el hombre, porque tal como dice el texto, nosotros somos y existimos para satisfacer esa necesidad humana de Jesús. Teníamos la imagen, pero tenemos que llegar a ser semejantes. Y eso es como fue Adán antes de la caída, porque tenía la divina voluntad con él. Y hasta eso es donde va nuestro camino, ¿verdad? Em, También el Señor abrió espacios en nosotros y alguien de ustedes dijo, perdimos estas cosas, pero vamos entendiendo al ir leyendo el libro del cielo con una explicación agrícola, que primero hay un germen, de ese germen va creciendo y se forma la semilla. De la semilla viene la planta, de la planta viene ya sea el arbusto, el árbol, y después viene el fruto. Entonces, en ese símil o en esa parábola del agricultor, y él mismo dice, ¿verdad? Que es el agricultor celestial, él nos hace ver que germen quedó en nosotros, pero ese germen, para que se vaya volviendo semilla, debe de conocer, y esa es la importancia del conocimiento. Yo puedo ser germen y ni siquiera darme cuenta
hasta semilla puedo ser. Y si no lo sé, no voy a dar todo el crecimiento que yo tengo que tener porque no, no conozco. No conozco de qué me debo de alimentar. No conozco de qué no me debo de alimentar. No conozco qué debo de creer, qué no debo de creer, cómo me debo de cuidar. Y entonces es importante saber de que el Señor, como nos conoce, Él confía más en nosotros que en nosotros mismos, porque no sabíamos de qué estamos hechos. No sabíamos que somos para Él. Y Él dice, el más deseoso de que el reino se cumpla soy yo, o sea, es Dios. Así que Él ha puesto todo. Luisa le pregunta y Él casi le dice el 99%. Yo lo he hecho, te toca lo menos. Y cuando dice al que le toca lo menos, debe darlo todo, porque es el 1% lo que nos toca. ¿Por qué? Porque ya tenemos la madera como fuimos construidos y eso lo tenemos que saber para poder, em, cuando decaemos, ¿verdad? Porque humanos somos, como dice Mercedes, nuestra madre era exenta de pecado original. No, no vivía como nosotros, que somos em, la humanidad exactamente caída, heredera de lo que no tuvo Adán, o sea, heredera de la no divinidad. Somos la humanidad en pecado original, con pecado original. Y el mismo Jesús dice de que tuvo que buscar a otra distinta a su mamá para que no fuéramos a decir, ah, sí, como ella, casi divina, ¿verdad? Todo lo podía hacer fácil. Entonces, él buscó a Luisa para podernos decir, miren, una igualita a ustedes ha logrado esto, haciendo todo este camino que nos va describiendo Libro del Cielo. Y, y es, bueno, solo obra del amor de Dios. ¿Alguien más quiere comentar? Ceci, calladita. Ah, vaya, 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 vaya. Bueno, entonces yo les decía que el Señor nos ha ido dando, que no partimos de cero, ¿verdad? Nosotros, que nos ha venido dando información de quiénes somos y además nos dice, por supuesto que si en la Trinidad tenía que tener yo ese reino y lo quería fuera de la Trinidad, yo también tenía que ponerme como Trinidad en ustedes. ¿Y qué es lo que puso como Trinidad en nosotros? Aquí lo vimos en la lectura. Ujú. Laura, Sí, Lupita. Bueno, la verdad fue un tema que es muy controversial para mí, bueno, porque es mucho, estuve rumiando todo un día sobre la parte esta, cuando, bueno, ya me quedó claro, pero donde dice que Adán expulsó a Dios, ¿verdad? Para mí es un tema muy importante porque la verdad, yo ya lo entiendo perfecto, pero todavía me queda alguna situación porque he estado todavía analizándolo, porque si Dios puso en el hombre, en el corazón del hombre, ese paraíso, eh, yo me quedo pensando, bueno, si Dios está en nosotros,
eh, nosotros nos quitamos de con él, no quisimos obedecer, ¿verdad? Pero aún sigue estando Dios, me imagino yo, porque está en nuestro corazón, solamente que ya no lo podemos ver. Entonces, porque en la Biblia dice que él puso un querubín, bueno, un ángel, que para que no entrara y quisiera comer de él, ¿no? Entonces, yo lo veo así, donde Dios ya no quiere tener ese contacto con él hasta que esté listo, de ese conocer, como dices tú, Lupita. Entonces, yo sí tengo esa situación porque hasta que no quedo yo muy claro, no estoy muy tranquila, ¿no? Entonces, yo entiendo que si Dios está en mi corazón, como en ese caso era con Adán, el primer hombre, estaba ahí, eh, y al no querer tener ya nada en parte con él, o como dice la hermana, pues perdió todo sin que se diera cuenta. De todas maneras, ya fue demasiado tarde. Ahora Jesús pudiera estar viviendo en nosotros, cerrar todo para que no tuvieran más conocimiento de él en forma errónea. Pero entonces sí puede ser posible que el hombre sí haya salido de Dios, pero estando en nosotros, cerrarse una compuerta y que hasta ahorita que estamos con esto de Luisa se vuelve a abrir, porque te voy a ser franca, yo he leído mucho la Biblia y siempre este es un tema muy importante para mí. Lo leo, lo leo y lo leo, y en el catecismo con los niños, digo, porque no se explica más mejor. Y con esto de Luisa, con estas enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor Jesús, siento que se me ha abierto los ojos, sinceramente, ¿no? Muchísimo. Pero esta es la parte que a mí me sienta de que no me gusta mucho que el hombre haya querido sacar a Dios, o sea, que lo haya expulsado a Dios, sino más bien Dios cierra la puerta, la compuerta que lo tenía, por eso dice que hay una nube, un velo que nos cubre, y ahora que ya estamos teniendo ese velo, se comienza a abrir y lo podemos pensar, está dentro de nosotros, pero el hecho es que ahora nos damos cuenta que está aquí, que nunca se ha ido. Este era lo único que quería Eso, compartir. esa pregunta es atractivísima, ¿verdad? Eh, no digo fundamental porque todas son fundamentales. Bueno, el lenguaje bíblico con que fue escrito el Génesis, que se atribuye a Moisés, es un lenguaje figurativo. Y no quiero decir eh, que no sea real, sino que es como escriben en el Oriente. Pero en el libro de cielo que nos va aclarando todas las escrituras, como tú dices, hay un dato fundamental. ¿Cómo fue hecho el hombre? Fue hecho con dos, ah, a mí se me viene una palabra que el doctor me corrigió un día y me dijo, no diga eso, pero insufló 2 veces. En una nos insufló la vida y en la otra era lo que yo les preguntaba. Nos insufló el alma y las 3 potencias del alma, que es donde la Trinidad se comunica, pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a quedarnos con la pregunta de Laura. Entonces, cuando el Señor le da la vida, insufla, se pone Él. O sea que nuestro latido, y eso biológicamente no tiene explicación, solo médicamente se dice es autónomo el corazón, como quien dice, no hay nadie que lo comande, pero el Señor nos dice, "Mm, mm, los primeros actos en el hombre son míos". Y cuando Él usa la palabra germen, es porque Él se ha puesto ahí. ¿Cómo? Pues eh, hay, el Señor nos explica a través de la luz, que no la vemos, pero la relación con Él es a través de luz.
y todo pasa a través de luz, entonces el corazón tuyo late porque Dios lo puso a latir. El primer latido tuyo fue de Dios y va a dejar de latir cuando Dios diga, hasta aquí llegan tus actos. Entonces, claro, cuando contrastamos esas verdades con el Génesis, nos vamos dando cuenta que dicen más las verdades. Digamos, como dicen algunos sacerdotes, la explicita mucho más. Entonces, ¿por qué fue que, que Dios está en nosotros? Porque mi latido, mi respiro depende de Dios. Y mis tres potencias del alma dependen de la Trinidad. Ahora bien, tú dices, ¿cómo fue que pasó eso? ¿Y cómo es que Dios fue el que se salió? El punto es que cuando Adán, como sea, porque eso no está descrito y lo podemos nosotros decir, ¿verdad? Cuando Adán decidió hacerle caso a Eva y comer del fruto, esa era la prueba, así de sencillita, no comas de esa fruta. Esa era, y digo sencillita porque a nuestra madre le pidió más. Y ella dice que no fue sencillo lo de ella, pero esa prueba sencillita se la puso. Si él pasaba esa prueba sencillita, su vida divina y todo lo divino de Adán iban a pasar a ser posesión. Al principio él las tenía, pero todavía no las poseía por sí mismo. O sea, independiente de todo, él iba a ser el rey del universo e iba a hacer esa parte divina que ahora nos pide. Entonces, cuando él decide y pierde todo lo divino, ahí pierde el nexo con Dios. Así que ya Dios le deja, porque él no quiere, él no nos quiso aniquilar. Explica en María Valtorta que era porque él quería tener a María también en el adextra y, y, y ser amado por una madre como ella. Pero, y que María pidió tanto por nosotros para no, para, para que también, y dice que sigue suplicando por nosotros para que no nos aniquile, ¿verdad? Entonces, cuando él se queda Adán sin todo lo divino, se pierde toda la relación con Dios. Y se sale Dios de relacionarse con él. Y no tienen ya nada en común. Así es que a Adán lo deja ahí y él se va. Porque Adán es, Adán es el paraíso y no lo extermina. Pero él no, ya, ya no se junta. Como dice Jesús, el pecado es putrefacto, apesta y le da náuseas. Así que no se quedó Dios ahí. Y bueno, digámoslo claramente, fue una traición. La haya hecho consciente o inconsciente, pero al final fue una traición. Y decidió por sí mismo, en su libre albedrío, optar por lo que Eva le estaba ofreciendo. No sé si eso te aclara, Laura. Sí, muchas gracias, Lupita. Muy amable por todo. Mirta, Este es un tema bien complejo y qué bueno que Laura lo trajo así pues, para conversarlo entre todos. ¿Por qué Dios es desterrado, si pudiéramos decir, del paraíso? Porque el hombre es el paraíso de Dios.
Pues porque el hombre fue creado por Dios, Él le insufló, como dijo Lupita, eh, pero para vivir en el hombre, para desarrollar su vida en el hombre, para que el hombre obrara en Dios y con Dios, que estuviera fundido en Dios, para que Dios pudiera vivir en esa habitación, obrando en esa habitación. Cuando el hombre decide quitarlo de sí, porque desobedeció, pues, ¿qué remedio? Dios no podía quedarse ahí, le cerró la puerta, por lo tanto Dios no pudo estar ahí. Pero también es decir, relata de que, eh, de que todavía el árbol de la vida está ahí en el medio del paraíso. Lo que sucede es que pusieron unos ángeles con unas espadas para que el hombre no largara la mano y no pudiera tocar el árbol para revertir ese castigo. Pero ya los ángeles, no sé si todavía siguen ahí, pero espero que en el caso de todos los que quieran vivir en la divina voluntad, si están ahí ya no tengan las espadas, para que por lo menos puedan pasar y entrar, ¿verdad? En ese sentido, porque el que vive en la divina voluntad, pues realmente vive en Dios y Dios vive en él y Dios desarrolla su vida en esa alma, ¿verdad? No sé, así como yo lo comprendo en forma sencilla. Laura, ¿está la mano levantada o ya no? Ah, Vi perdón, que perdón, Betty perdón. había Aquí ya. levantado la mano. Gracias. Gracias a ti, Laura. Y solo rúmialo y si no ha quedado todavía eh, claro, lo, nos escribes y lo seguimos hablando. Sí, Betty, gracias. Sí, a mí me encanta ese tema, Laura, así que en confianza, ¿sabes? ya no está Betty, parece. Bye. Bueno, entonces el otro tema que surgía Perdón, era cómo Lupita, es que la... perdón, Ah, aquí perdón, estás. Lupita. Es que Perdón se que me no... fue el internet. Se Ah, me fue el vaya, internet vaya. y andaba luchando, corriendo de un lado para otro para poder agarrar internet. Como es un tema largo, pues nos tardamos, pero yo había visto que levantaste la mano. Sí, lo que pasa es que cuando yo entré, tú hablabas del amor de Dios, el amor trino, y bueno, yo ahí en el chat puse algunas citas del libro de Sí, Cielo, gracias. pero yo creo que, o sea, hablando así del amor, ya para no quitarte mucho tiempo, eh, la cita que más me gusta es esa cita donde dice que, ay, déjame recordar, es bueno, todas están hermosas, pero Sí, y te donde cuento que dice que tenemos una el amor para rumiarla simbolizado. a continuación. Ah, ¿estás? Sí, tenemos una para rumiarla a continuación. Ah, Sí, ok, ok, ajá. entonces, Así que gracias por las lecturas que sí, nos ponen. gracias a ti. No, no, sigue, yo solo estoy conversando contigo. Ah, ya, ya. Sí, la escritura que a mí me gusta muchísimo, muchísimo es esa de la verdadera complacencia de Jesús, es encontrarse en sí mismo en el alma, que es la 455, porque solamente cuando uno ya abandona todo y deja pues su humanidad, el Señor pues toma posesión del alma y ahí es donde se refleja, ¿no? Esa complacencia de tenerse y de verse en el alma es lo más, así para mí, siento que es lo más bello, porque ya no eres tú, ya es Dios en ti. Y como dice Fíjate, Juan, exactamente como dice San Pablo, ya no soy yo el que está en mí, es Cristo que vive en mí. Gracias, gra- Lupita. gracias, Betty, gracias. Bueno, antes de pasar a la lectura, porque el amor nos tiene que inundar, quería comentarles entonces de las tres potencias del alma. Las tres potencias del alma es un grandón
y es realmente lo que hace al hombre tener ese nexo con Dios y, y lo que al hombre lo aleja de la bestia totalmente. Las tres potencias del alma están orientadas hacia la voluntad divina. O sea, originalmente todo tendía hacia Dios. Entonces, cuando nos dio la voluntad, la voluntad es para que tengamos allí el conocimiento y nos ocupemos solo de Dios. La memoria, ¿cómo es que está orientada hacia Dios? Pues la memoria, como esa parte la puso el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo procede del amor del Padre y del Hijo, o sea, el amor divino se expresa en el Espíritu Santo. Entonces la memoria, ¿qué creen que es lo que busca? Acordarnos de todas las cosas que nos hacen ver el amor de Dios para amarlo más. O sea que nuestra memoria, su búsqueda tendría que ser hacia el amor. Y bueno, si registramos nuestra memoria medio sacudiéndonos así, que es el último recuerdo que tenemos, probablemente lo que me pinchó el vecino, lo que me hizo el otro, y nada tiene que ver con el amor de Dios. Y ese era el objetivo cuando nos creó. Entonces, eh, la voluntad, ya vimos, quiero decir, la inteligencia, que era el conocimiento, y la voluntad, decidirnos. Si la inteligencia nos dice, está este camino y tiene un camino en Y, no sé, que tiene dos, un camino que se divide en dos, pues obviamente que el camino que vamos a buscar es el camino que nos lleve a Dios. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso, verdad? Y escogimos el camino que nos aleja de Dios. Allí en la voluntad está el libre albedrío. Y ese nos tiene que llevar a Dios. Porque Dios no nos quiere ni marionetas ni esclavos. Dios nos quiere con Él porque lo decidimos. Igual que como Adán. Le dio a Adán en la prueba, prácticamente le dio a elegir. No comas de ese fruto, que si comes, morirás. O sea, no comer de ese fruto significa vida. Ahí no hay vuelta de hoja en lo que le digo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de buscar propender hacia esa voluntad divina. Y entonces el tercer fiat, o sea, esa tercera renovación que Él nos está dando, precisamente es para que esas tres potencias del alma, que las andamos la una por un lado, la otra por el otro lado, vayan concatenándose para que al final nosotros liberamos esas tres potencias llegando a la nada porque vamos a vaciarnos de todo lo que estuvimos llenándonos que no era de Él para llevarnos a la voluntad divina. Ese es el objetivo. No sé si tienen comentarios, si algo les llamó la atención de esto. ¿Sí, Mirta? Y eso que tú dices, Lupita, es bien importante. Quizás para poderlo entender en forma bien sencillita, ¿verdad? Pues todos tenemos memoria, ¿verdad? Tenemos memoria de muchas cosas que nos pasaron en el pasado y todo. Entonces, la memoria es una parte que realmente no discrimina, es como un reservorio, como dice el doctor, donde todo está guardado. Entonces,
hay cosas que están guardadas, por eso él menciona sobre el niño, ¿verdad? Este, cuando se tienen problemas ya de adultos que tienen que trabajar con el niño interior, pues precisamente es por esa parte, porque la memoria es un reservorio que contiene un montón de cosas que no nos gustan y a veces ni siquiera las sabemos. ¿Para qué pasa? Que la inteligencia lo que hace es que depende de la información que la memoria le da. La inteligencia depende de la información que la memoria le da para, para discernir y también para escoger lo que va a hacer pasándosela a la voluntad para que la voluntad lo ejecute. O sea, son tres movimientos ahí que hay en el alma. Es la memoria, que es la que tiene todo, ¿verdad? Todo eso ahí en recuerdo. La inteligencia, la memoria se lo pasa a la inteligencia y la inteligencia se lo pasa a la voluntad. Ahora, imagínense ustedes una persona que, que ha vivido toda la vida en voluntad humana, en voluntad divina, y tiene en la memoria cosas que no son de Dios. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que termina entonces ejecutando cosas que están en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la voluntad querida de Dios. A diferencia de una persona que sí vive en voluntad humana y que está consciente de eso y que lo que hace es que va trabajando esa memoria, la va trabajando, va transformando esas miserias, porque la memoria se alimenta de todos los sentidos. Por ahí es por donde entra todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esas miserias son alimentadas por los sentidos y ya entonces tenemos toda esa información dentro de nosotros, pero una persona, un alma que está ya inclinada hacia la santidad humana, pues va entonces buscando la manera de acercarse a Dios, de hacer que esas miserias se transformen en atributos. No son atributos divinos, pero son atributos humanos y se esfuerza mucho, a diferencia de un alma que ya conoce la divina voluntad y que quiere vivir en la divina voluntad, se esfuerza menos, se esfuerza muchísimo menos, no se esfuerza nada, porque la divina voluntad es la que realmente vive en esa alma y es la que realmente está transformando todo ese movimiento de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad en actos divinos, en vida divina. Y ahí a donde nos quiere Dios, ahí era donde estaba Adán. Él, todos sus actos eran divinos. ¿Por qué? Por lo que dice Lupita, porque su memoria, su inteligencia y su voluntad estaban unidas a Dios y en esa voluntad divina, pues vivía dándole gloria a Dios y demás. No sé si lo estoy confundiendo más, pero No, así está como... Eso que dices, Mirta, quizás voy a poner una imagen porque no, tal vez se fija un poco más, solo denme chance de que ando buscando ahorita el texto, porque realmente por las tres potencias comprendemos por qué por qué el Señor nos pide todas las cosas que nos pide, no, no es por no es por nada, ¿verdad? Es precisamente porque estas tres potencias tienen que estar eh, al unísono buscándolo. Permítanme un segundito que no la puse, pero porque cuando ustedes vean la figura van a comprender por qué es que nos está diciendo, mírame a mí, por ejemplo. Permítanme. Estoy haciendo
estoy haciendo una adaptación, discúlpenme que no lo traía, pero creo que esto que nos está recalcando Mirta es importante poderlo ver. Lupita, ¿puedo decir algo mientras buscas la imagen? Es muy relacionado con lo que dice Mirta. Sí, Ah, bueno. la ven, Es, mm, la no. ven. Ah, sí, 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 ya. Pues este, aquí está prácticamente todo lo que Dios nos está, todo lo que Dios nos está pidiendo. Resulta que por medio de los 5 sentidos nos entra todo del cuerpo hacia la inteligencia, queda grabado en la memoria y a veces pues, la memoria nos pasa a la inteligencia y a veces lo que está reciente no entra a ser guardado, sino que entra a la memoria reciente, porque sabemos que hay dos tipos de memoria, una de largo plazo y una reciente. Entonces, cuando Él nos dice, mírame a mí, mira al metro en el que vas caminando y no mires más allá, como nos lo dice en libro 1, es porque los 5 sentidos son los que alimentan por parte del cuerpo a las 3 potencias. El conocimiento es la otra vía, pero claro que el conocimiento o nos entra por el oído o nos entra por el ojo, ¿verdad? Hablando de cosas que leemos o de cosas que vemos. También nos entra el conocimiento por los sentidos, eso no lo dudamos. Pero ese conocimiento yo lo, lo que conozco y me queda en la mente. Entonces, por eso es que nos dicen, hay que llevarlo a vida, porque solo conocerlo, yo me queda a mí en la mente y la mente está aquí como una parte externa de la inteligencia, digamos, no llega hasta la voluntad para llevarme a decidir. Entonces, yo tengo que hacerlo vida. Yo tengo que ponerlo en práctica porque es la experiencia cómo yo uso la voluntad y hago que ese conocimiento se quede en el intelecto. Y, y lo otro es que la relación que nos explicaba Mirta, que la memoria alimenta la inteligencia para que la voluntad tome la decisión y busque la voluntad divina, eso también. Entonces yo tengo que estar vacío y reconocer mi nada, porque entonces mi memoria se va a llenar de los recuerdos de Dios y sus beneficios. Y con ese amor yo alimento, digo yo memoria, la memoria alimenta la inteligencia y así la inteligencia toma la decisión adecuada. Y que esa decisión adecuada es amar solo a Dios y amar solo a Dios viéndolo en mis semejantes, eh, buscando a Dios en lo que hago, en lo que veo, ¿verdad? Y tratar de ir cerrando mis sentidos y por eso es que nos dice, no vean el mundo, no estén fijándose en el mundo, para que todo esto como que se sincronice, como que fuera un reloj que se va poniendo todo ajustado para que entonces nosotros busquemos la voluntad divina y salga de nosotros ya eh, espontáneamente, digamos. Y de allí, pues, al querer divino, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo algo, es mi intelecto el que actúa. Lo hago experiencia, lo entiendo, me va transformando para unirme más a Dios. Entonces, ese conocimiento que yo recibo, lo entiendo y lo aplico. Así lo poseo, ya es parte de mis posesiones
y yo ya busco una jerarquía mayor que lo material, ya busco lo divino, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de las tres potencias. O sea, cómo es que nos explica el Señor en estos libros que están aquí, porque si quieren profundizar más de lo que está en este diagrama, pues aquí están. Faltan todavía, hay más lecturas que nos van explicando cómo es que funcionan las tres potencias. Pero, digamos, en síntesis, ellas están para, en toda forma, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Entonces, lo que nos va pidiendo el Señor tiene una razón de ser, ¿verdad? Es para que estemos listos para buscarlo a Él. Eh, la, había visto que Laura estaba primero, pero veo que Marijovi. Ajá, Marijovi. Gracias, Lupita, aunque creo que sí, Laura estaba primero, no sé ahorita. Ah, va, y entonces Laura. Sí, Laura. No, ya me quedó clarito con los que Ah, acaban de bueno. explicar. Gracias, Lupita, gracias. No. Ay, perdón, Lupita. Bueno, primero que nada, ojalá que nos puedas compartir ese esquema. Está de verdad muy, o sea, muy bien explicado. Y segundo, pues me quedé pensando, porque bueno, pues muchas de las veces está súper presente el Espíritu Santo. Bueno, no muchas de las veces, siempre está presente el Espíritu Santo. Aletea cerca de nosotros, está en nosotros, buscando que busquemos a Dios. Entonces, pensaba también como si de alguna manera también queda como grabado en el alma, porque realmente es que, no sé si me puede explicar, es como lo vives, estás constantemente viviendo a Dios, o bueno, al menos yo en lo personal que, pues desde muy chica, ¿no? Lo voy a contar así porque para poderme explicar. Desde muy chica a mí siempre como que me llamó mucho la atención, me atrajo mucho el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que siempre buscaba yo, mi mamá me podía llevar, pero yo quería ir a misa y quería ir a misa, siempre quería estar ahí pegada, ¿no? Entonces, claro, vas creciendo y demás, pero siempre, al menos en lo personal, he sentido que el Espíritu Santo está, pero adherido, casi adherido y pegadito, ¿no? Al grado que de repente, pues en algún momento me llegué a topar un librito así sencillito y bien simple en un súper, pero es un librito que habla del Espíritu Santo, curiosamente, o sea, nada es casualidad, a eso me refiero. Entonces, por eso pensaba a través como está el esquema, pero si no, también te queda como grabado en el alma y solo que de repente así como que no quieres ver y te haces así como el cieguito y te volteas para otro lado, pero en realidad está grabado en el alma y pienso también, no sé, por ejemplo, si ya estás como más metido en la divina voluntad, o bueno, vaya, antes como de llegar yo, por ejemplo, pues tuve una reconversión, le llamo así, pero pues es como que te fija y él va haciendo todo y te va transformando también, no estás ni siquiera medianamente consciente, pero él empieza a hacerlo todo. ¿No es así o cómo más? Digo, porque a mí, Bueno, en caso, Libro de Cielo dice el Señor, el 1% que nos toca, ¿qué es? pues nada más la voluntad humana, La No, lo que renuncia a lo nos toca la nuestro, es la renuncia. renuncia a lo nuestro. Si lo no que nos renunciamos a lo toca. nuestro, si no tenemos Ajá. disposición a eso, todo lo demás no se da. El No Señor tiene sirve que de... ver esa disposición de nosotros de renunciar a nuestro yo, para que entonces Él pueda tener la cabida. Si no, Es, no se es, da.
ese O, 1%. La o se da, renuncia a o se da nuestra voluntad poquito, pero Ponte. entonces se aguanta. Yo digo, se da poquito, pero entonces se aguanta. Y tú dices, ah, bueno, y uno mismo se da cuenta, hoy no le he dado nada a Jesús. Perdóneme, pero así ¿cierto? yo lo he vivido. Disponerte La y, disposición y entonces. Sí, leer y hacer tuyas las verdades. exacto. De ahí todo lo demás que el Señor nos va pidiendo, todos son dones. Él dice, ¿verdad? Ujú. Yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto. De ahí todo lo demás, ¿verdad? Así es que, Lo hace eso es. como, perdón, como a modo de sus estratagemas, ¿no? Amorosas, porque eso lo hace nuestro Señor. De hecho, en el capítulo de María Valtorta que compartió hoy Meche, ese ya lo había escuchado en otro momento y me encantó, lo repetí varias veces y hoy otra vez, así como que varias veces mi mamá se tuvo que aguantar a escucharlo varias veces De también. hecho, he compartido como tres capítulos de Sí, María Valtorta que son una joyita. tremendo, tremendo. Si usted lo escucha detenidamente, usted Sí. se podrá dar cuenta. Aquí se está hablando del libro del cielo, Ah, tal cual. el reino. Lo que voy es de que él mismo lo menciona, que ellos están haciendo, o sea, tú, tú estás así, pero ellos están haciendo todo hasta para que te vayas y leas el libro, para que esto lo hagas. Eso él lo menciona ahí en este capítulo de María Valtorta de hoy. Dije, wow, es cierto, a eso no le había puesto tanta atención la vez pasada que lo escuché y esta vez dije, oh, sí es cierto, es hermoso. Bueno, Perdón, muchas gracias. no, está bien. Antes de la lectura, porque no nos vamos a ir sin la lectura y ya vamos a la media. Vamos a escuchar qué dice Nancy, qué dice Betty. Pues precisamente iba a preguntarte de la lectura, por la lectura de refuerzo de las tres potencias del alma, sobre todo que era el tema que están tratando, entonces no sé si se vaya a leer para profundizarle un poco más a eso. Bueno, si tú la tienes a mano, Bueno, léela, por favor. Y pues un la momentito, tengo. Betty, después de reforzar lo de las tres potencias, vamos a darte la palabra. Gracias, Lupita, no hay problema. A ver, como lo mejor posible para ver. Es la 14.4, el párrafo 3, que dice, es mi amor lo que más se acerca al hombre. Más bien es la cuna donde él ha nacido. Si bien en mi divinidad, todo es armonía, como están en plena armonía los miembros del cuerpo. Así como en el hombre los miembros al cuerpo, así como en el hombre la inteligencia toma la parte dirigente, pues es donde reside la voluntad del hombre. Y si ella no quiere, se puede decir que el ojo no ve, la mano no obra, el pie no camina. En cambio, si quiere, el ojo ve, la mano obra, el pie corre. Todos los miembros se ponen de acuerdo. Así mi divinidad, mi voluntad toma la parte dirigente y todos los otros atributos se ponen en plena armonía para seguir lo que mi querer quiere. Así que Ahí quédate porque nos ha dicho muchísimas cosas. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿O qué nos comentas, Nancy? ¿qué les comento? Bueno, a mí me llamó mucho la atención, sin yo. Eh, Realmente aquí, desde el principio, ¿no? Donde Jesús nos dice, quiero llevarles a la cuna donde han nacido. Y eso es algo de lo que tratamos desde el inicio de la sesión de hoy, ¿no? Él quiere
regresarnos a nuestro origen natural, de dónde salimos. Como humanos somos creados y concebidos dentro del vientre de nuestra madre biológica, pero principalmente dentro del mar inmenso del amor de Dios. Y es ahí donde todos somos concebidos, pero lamentablemente es ahí mismo de donde nos separamos de Él, ¿no? No sé si ¿sigo? Sí, sigo. No, hay varias Ok. cosas que comentar. Si uno se pregunta en dónde está localizadas las potencias del alma, aquí nos está diciendo que en donde reside la voluntad es en la inteligencia. O sea que la comunicación que tienen en ese diagrama que vimos y lo que nos habló Mirta, de cómo se relacionan entre sí, la inteligencia y la voluntad están casi hermanas gemelas, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es importante conocerlo porque nos da la idea de cómo debe ser el paso de la decisión para que la voluntad ejecute. Así. Están ahí nomás. Claro, están en el alma. Y hay varias lecturas que nos dicen que el alma, y en María Valtorta lo dice claramente, que el alma no tiene lugar. Entonces, ¿por qué? Porque es la parte espiritual. El alma nos cubre y por eso nos dice Dios que el alma crece, ¿verdad? Hoy no es lectura del alma, pero un poquito para comentar, la verdad. Y entonces dice que eh, la inteligencia toma la parte dirigente porque ahí está la voluntad del hombre. Aquí suena un poquito confuso, pero la parte dirigente es la voluntad, porque si la voluntad quiere, la mano no obra, el ojo no camina, y ustedes tienen la vida de las personas que vivieron en, en cárceles tremendas como en tiempo del Holocausto, que esas personas, igual que el que era presidente de Sudáfrica, Mandela, que vivieron años encarcelados y me imagino que los tenían para hacerlos nada. Ahí sí que era una nada corporal y una nada espiritual, pero no lo lograron porque sus voluntades eran fuertes y sus voluntades lo sostuvieron, como dice aquí, ¿verdad? Es, la mano no obra, el pie no camina. Y en otra lectura dice el Señor que si les prohíben andar en algo, pero la voluntad quiere, por su voluntad están donde quieren. Así es que eso es poderosísimo. Si quieres, seguimos. Porque, ¿sigo con la lectura? Sí, Ahí, ¿dónde me quedé? a terminar la 3 para darle el paso a No, Betty. ahí voy a terminar. ¿Dónde me quedé? Vamos a ver, comerme toda la hora. Mi voluntad toma la parte. Mi voluntad toma la parte dirigente y todos es que lo tengo en el celular, y todos los otros atributos se ponen en plena armonía para seguir lo que mi querer quiere. Así que concurre la sabiduría, la potencia, la ciencia, la bondad, etc. Pero como todos mis atributos, si bien distintos entre ellos, viven en la fuente del amor, desbordan de amor. He aquí el porqué, mientras es el amor el que corre, que obra, que se dona, todos mis otros atributos corren juntos.
aquí nada más ¿Qué, para qué agregar, entendimos? por ejemplo, las tres potencias que fueron creadas, pues como lo dice al inicio del video, el doctor lo menciona, ¿no? Que se nos fueron dadas para poder vivir y como pues tú súper extenso y súper bien has explicado lo que hace cada una de las potencias, ¿no? La voluntad el motor, la memoria, lo que recordamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, aquí nos dice Carmen, ¿verdad? Dios siempre actúa movido por su amor y en cada cosa que hace no nos da un pedacito de Él, sino que todo lo que es Él. Y ciertamente aquí nos está diciendo, ¿verdad? Tienen las tres potencias, pero además, como en todo está mi amor, ahí les va un combo gigantesco, porque entonces nos dice, nos da la ciencia, la potencia, la sabiduría, la bondad, y hasta él mismo dice, etcétera. Entonces, a la pregunta de Mary Hobby de que ¿cómo es que le hace que pone? Aquí nos está diciendo todo lo que pone, ¿verdad? Las tres potencias, el amor y todos los atributos, de acuerdo a lo que cada quien necesite, ¿verdad? Bueno, yo estaba viendo por aquí que Mirta nos había estado escribiendo algunas lecturas. Por favor, tomen nota de ellas para que las lean, ¿verdad? Sobre las miserias, sobre el alma, que hoy no vamos a ampliar porque pues el tema era un repaso general, pero hay que tenerlas presentes y vamos a tomar nota nosotros para también incluirlas en lecturas complementarias para que ustedes repasen todo eso, ¿verdad? Y, y entonces nos habla Mirta que la parte del alma que está destinada a la unión con la divina voluntad es el espíritu. El espíritu es el alma del alma, es la parte más selecta en donde se conectan las tres potencias, ahí es donde Dios actúa. Les vamos a dar las lecturas de todo eso que está aquí poniendo Mirta. Mercedes dice, es que las tres potencias del alma deben estar ordenadas, vinculadas y unidas para funcionar al unísono. Eso también está en una lectura. Vamos a ponerla, ¿verdad? Para que ustedes tengan todo para, para repasarlo. Y, y bueno, lo que dice Carmen. Bueno, Betty y después Mary Hobby. ¿O es al revés? Como tú quieras. Betty creo que es. Betty, di. Gracias, Lupita. Bueno, cuando Mirta estaba hablando, me recordé del profeta Zacarías, cuando nuestro Señor le habla. Mirta tocó dos puntos bien importantes para mí. La divina voluntad, o sea, las tres potencias en la divina voluntad y las tres potencias en la humanidad. Y me hizo recordar precisamente al profeta Zacarías, cuando estaban los pueblos en guerra, pasando hambre. El Señor protegía mucho a los israelitas, mas no le eran obedientes. Sin embargo, el Señor le habla a Zacarías y le dice, hoy vendrán de todos los pueblos, los hombres sabios, aquellos entendidos, aquellos que sí quieren obedecer al Señor, vendrán y le pedirán al pueblo unirse a ellos para orar. Entonces, bueno, no voy a alargar mucho la historia. Resulta que vienen los otros pueblos, ¿cómo podemos decir? Protestantes, y se acercan a los judíos y les piden poder estar con ellos porque ellos tienen, esto me impacta, porque ellos tienen al sol divino, porque ellos tienen la luz, porque ellos tienen la protección de Dios. Y entonces los judíos así como que no aceptaban mucho y Zacarías les dice, déjenlos que se acerquen. Y entonces les dicen los otros pueblos, sí, nos queremos acercar
porque sabemos que Dios está con ustedes y los beneficia. Permítanos postrarnos junto a ustedes frente a su templo, o sea, ni siquiera entrar al templo, frente a su templo, y oraremos día y noche para que el Señor nos dé lo mismo que a ustedes. Y ya les dice su protección, su amor y su bondad. Y cuando hablaste tú de acerca del holocausto, recordé rapidísimamente también al padre Maximiliano Kolbe, que a él lo quisieron pues doblegar, quitándole su voluntad. Su error fue haber puesto en práctica el amor, dándose como preso por un padre. Y como no podían doblegarlo, no lo podían acabar, estaban sorprendidos que lo meten a un cuarto con infinidad de otros judíos. No les daban de comer, no tenían agua, no tenían sol, no había aire. Y pasan días y días y él no muere. Le tienen que aplicar una inyección letal, prácticamente un asesinato. Y le pregunta el doctor que qué es lo que lo hace tan fuerte. Y él dice, mi amor a Dios y mi obediencia a su voluntad. Entonces, todos estos ejemplos, bueno, ustedes van hablando y a mí me vienen a la mente estos ejemplos que son bellísimos y que ciertamente que todavía son humanos, pero que nos pueden dar como un parte de aguas para poder nosotros ser más fieles, firmes y fuertes en esta divina voluntad. Muchas gracias, Lupita. Gracias a ti. Solo leer antes, Mercedes, no había visto estos comentarios. Mercedes dice es que las tres potencias del alma deben estar ordenadas, vinculadas y unidas para funcionar. Ah, sí, lo leí al unísono y dijimos que íbamos a darle la lectura, ¿verdad? Ujú. Y aquí dice Ceci, son una unidad. Ujú. Marijovi, entonces, y después Mirta, ¿verdad? Sí. Gracias, Lupita. Ay, es que es hermoso esto porque ahorita que, bueno, hace un momento que leíste, voy a comentar primero porque me vino otra parte que es lo que, después de que leíste la parte que había puesto aquí Mirta, dije, wow, ya, eso queda clarísimo, es el alma, porque el Espíritu Santo, lo que dice Mirta aquí es que el Espíritu Santo es el alma del alma. Y ahí me conecto perfectamente con lo que yo te había preguntado primero por esta situación, porque pues sí, ahí está, él es el que reside y de alguna manera a través de de las tres potencias del alma, la misma alma, está grabado todo esto, que es con lo que nos conecta con Dios, porque igual, y esto es la parte que a mí me encantó desde que la leí, porque dice, es mi amor lo que más se acerca al hombre, más bien es la cuna donde él ha nacido. Guau, dices, guau, pues sí soy amor. Todos somos amor, porque venimos Pero de la... amor de ese, amor con mayúscula. Ajá, exacto, amor con mayúsculas, así grande, grande, porque venimos de ese amor que es él, y por lo mismo también aquí ya luego hay una parte preciosa, ¿no? Porque dice dice, cuando mi voluntad toma la parte dirigente y todos los otros atributos se ponen en plena armonía para seguir lo que mi querer quiere. Así que concurre la sabiduría, la potencia de la ciencia, la bondad, y yo diría, bueno, es que muchas veces hablamos de que es buscar el bien, la bondad y la belleza, pues es que es todo Dios. Y todo Dios está aquí en la sabiduría, todo Dios está en el amor, todo Dios está en la ciencia. Y también pensando un poquito en esto de cómo lo que ahora comentan los científicos, dicen, ay, wow, hemos encontrado. Y es que la inteligencia artificial y todo el rollo aquel, y dices, después de haber visto también todo lo de la luz y que dices, perdón, Dios les está dando probaditas y nada más así como que les permite encontrar lo que quieren, ¿no?
lo que Dios les está permitiendo, nada más. Sí, exactamente. Y Por eso no muchas veces la olvidar, inteligencia artificial es tan torpe. mm, sí, y no Perdón. olvidar que cada una de las potencias Ujú. depende de una de las tres divinas personas y que la Exacto, memoria, esa nos la puso el Espíritu el Santo. Espíritu Y Santo. entonces, por eso es que buscamos todo, debemos de buscar todo lo que sea amor, ¿verdad? Exacto. Y que cuando no tenemos de inmediata la acción, en la memoria permanente estaba que buscáramos el amor, pero nosotros Ujú. es como que fuera una biblioteca, ¿verdad? Una biblioteca que Como por estaba para archivo. libros solo de Dios y la llenamos de Y cualquier otra, libro y aplastamos todo la parte donde deberían de estar los libros de Dios y lo llenamos de toda cosa, ¿verdad? El intelecto, quiero decir, la inteligencia, esa nos la pone el Verbo Eterno eterno. y la voluntad, esa es la potencia del Padre, ¿verdad? O sea, ¿a Wow. dónde están? Así, así se distribuyeron ellos lo que nos pusieron cuando hicieron ese insufle que nos pusieron el alma y nos la pusieron con esas tres cosas, ¿verdad? Que el libro de Wow. cielo dice que el, no, en las 24 horas de la pasión el Señor nos explica que Luisa le pregunta que por qué es que se pone tanto la corona de espinas. Entonces él le dice, por qué él puso como primado, o sea, eh, seleccionó tanto sufrir por la cabeza? Y entonces él explica que es porque en la cabeza es donde el alma se conecta, ¿verdad? Wow. Y que entonces él allí está poniendo las espinas para que nuestros pensamientos, que No como se vimos en el ensucia. diagrama, es por donde nos entran las cosas, ¿verdad? A las tres potencias, tengamos pensamientos que nos acerquen a él. Wow, ¿ves? Qué hermoso. Mirta, Bueno, pues estamos aprendiendo ciencia también hoy, ciencia divina. Así que los que tengan hijos o nietos que quieran aprender la ciencia bien aprendida, que lean el libro del cielo y les explico por qué. Porque fíjense que Lupita nos enseñó, ¿verdad? Lo de la inteligencia, además cómo está el cerebro, cómo es que nosotros procesamos la información y todo. Pues en el libro del cielo lo dice en un lenguaje celestial, por supuesto. Por ejemplo, en la ciencia, o sea, ya para Luisa, ya en el 1900, ella escribió todo esto, pero no fue quizás hasta mediados de 1900 que se supo muchas cosas que el cerebro hacía, pero ya eso estaba escrito. Por ejemplo, lo del lóbulo frontal, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? A eso se le debe la inteligencia, la razón. Ahí reside la voluntad también, porque es la que hace que el hombre que ejecute, ¿verdad?, las acciones. Miren, eso está en el volumen 14.4. Eso está en el volumen 14.4. En el lóbulo lumbar, que es el que tengo por aquí detrás, por eso escribí eso. que Escribí que el alma usa la cabeza o el cerebro para ejecutar las acciones del cuerpo. Eso es así. En el lóbulo lumbar de aquí, ese es el de los instintos, el de las miserias. Y las miserias son apariencias engañosas, como lo dice el libro de cielo en el volumen 6, un 139. Y ya entonces la parte parietal, que está como por acá arriba, que es el área sensorial, o sea, es el área de los sentidos, por donde entran los sentidos. Eso está en el volumen 1732. O sea, lo que estamos conversando aquí nosotros, lo que estamos comentando,
de la charla del primer retiro, del retiro, la primera charla de retiro que hizo el doctor, todo eso está en el libro de cielo. Todo eso está en el libro de cielo. Bendito sea Dios que nos ha dado estos conocimientos de ciencia infusa, porque todo esto que estamos aprendiendo, de verdad es ciencia infusa. Estas lecturas ahí están en el diagrama que pidió Marijovia y se los vamos a pasar. Eh, Voy a ir de por último para, para arriba en los mensajes. Nancy Sabido escribe, nuestras tres potencias actúan y bueno, ahí se mueve nuestra voluntad porque la voluntad es parte de la potencia, ¿verdad? Y está a la vez decide qué actuar, pero la memoria es la que comunica la inteligencia y le dice, esto que hemos hecho con anterioridad, esto que has probado, esto que tú quieres es lo mejor, es lo que te da gusto o satisfacción. Pero fíjense que ahí viene otro elemento que no lo hemos visto y es la razón. Yo, como animal, puedo tener un gusto por la comida, porque me soben, pongo mis patitas así, que me rasquen y todo eso, ¿verdad? Allí estoy por los instintos. Entonces, en esto que dice Nancy, que gracias porque lo escribió, es esto que has probado, esto que tú quieres es lo mejor, esto que te da gusto, satisfacción. Pero para eso tenemos entonces otro colador que se llama la razón. Y ese es otro regalo de Dios porque no lo tienen los animales. Cuando pensamos y decimos, qué inteligente el perro, ¿verdad? Eh, es que es súper instintivo, pero él no tiene razón. Entonces, nuestra razón es la que nos ayuda a decidir y la tenemos que ejercitar. Y para eso es también el libro 1 para que decidamos lo que vemos, lo que nos satisface, lo que a mí yo colma y satisface. Pero la razón nos sirve para que podamos discriminar en si esto me va a llevar a Dios o no me va a llevar a Dios. Así es que eso también, y gracias por lo que anotaste, Nancy, porque ese es otro elemento, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta para cómo, para cómo es que funcionamos del cuerpo al alma. Bueno, eh, ¿cuánto tenemos, Mirta? Hace rato que nos pasamos. Ah, bueno, hace rato que nos pasamos. Bueno, ¿algún comentario o alguna otra pregunta? ¿Algo que quede en el tintero que quieren que comentemos para la próxima o algo así? Y si no, pues ahorita no hay, no escriben y si hay alguna de esas inquietudes, escríbanosla ahí en el chat para que vayamos comentándolo, ¿verdad? Todo es que asumimos Mirta, Nancy y yo, que han visto las cosas. Entonces podemos ocupar aquí para ampliar eh, en los temas, incluso salirnos un poco del guión, como nos hemos salido ahora, ¿verdad? Comentando más sobre las cosas, porque pues en el guión no habla de la razón, digamos, el guión no habla del espíritu, pero vale la pena ir hablando de eso, ir conociendo de eso. Laura. Sí, Lupita, la verdad, este tema está muy interesante. La verdad, a mí sí me gustaría ampliarlo, si se pudiera, porque yo creo que es un tema que hoy en día se usa muchos psicólogos que te duermen, inclusive hasta te borran memoria, y a mí se me hace algo muy triste, ¿no? Pero eso que están diciendo ahorita de la memoria, creo que hoy todas las películas y todo lo que estamos conociendo entra a nuestro ser, entonces sí es algo que pudiéramos compartir con nuestras familias con más sabiduría en ese punto.
A mí sí me gustaría un poquito más ampliarlo, si se Bueno, pudiera. Gracias. tal vez sigamos en alguna con la lección y vamos a hacer un alto en medio de algunas de las lecciones para entonces dedicarnos a este tema. Nancy dice, podemos disminuir la influencia de la memoria para que nuestra voluntad, viéndose libre de los recuerdos de lo vivido, se decida a ir a buscar eso que me hace feliz. Y es lo que Jesús nos está prometiendo. Por eso necesitamos tener el conocimiento para poder saber cómo actuar, y para ello necesito empezar a modificar bueno, a modificar las tres, ¿verdad? Porque es decir, como lo que leo me queda grabado, me entra por la inteligencia y se va para la memoria y ahí reside, ¿verdad? Entonces, es como nos dice Mercedes en una de sus notas, de que las tres cosas deben de estar concatenadas. Ese es el fin de Jesús, tener nuestras tres potencias concatenadas para que busquemos la voluntad divina, mm, no sé si decirlo así, en automático. O sea, como el ejemplo que dice el doctor, ¿verdad? Yo no me ando diciendo que soy doctor, actúo como doctor. Entonces nosotros no nos vamos a andar diciendo ya ven divina voluntad, ya actuamos tal como, ¿verdad? Pero para hacer eso, ese triangulito de las tres potencias, igual que el triangulito de la Trinidad, deben de estar bien encajados. Antes de terminar, bueno, ya no daba para poner más en el chat, pero bueno, recordemos que la inteligencia y la voluntad son las que más que nada actúan juntas. Entonces, cierto que las tres tienen que estar en una sola señal para poder hacer y funcionar en el alma, pero la inteligencia es la que tiene el conocimiento y el razonamiento, y esa es la que le da la señal a la voluntad para funcionar. La memoria es a veces como que no es muy, como lo que mencionaste hace rato, ¿no? Que si ráscame y que si no sé qué, o sea, son los recuerdos que tiene uno del pasado. Entonces, que teniendo un buen conocimiento, ya la inteligencia educada con las lecturas y con todo eso, la memoria ya va absorbiendo ese conocimiento y ese ya va a ser como nuestro banco de información para el actual. Esa es mi percepción, no sé si estoy mal. Llena de amor, ya va a estar llena de amor, exacto, ¿verdad? Para la que llena de amor. entendamos, para que Y vaciarla entendamos. de todo lo pasado, exacto. Y como dice el título de la lectura, saber que el amor es la cuna Exacto. donde nos hicieron, ¿verdad? Entonces, y todo es por amor. Yep. Bueno, entonces, Mirta. Bueno, pues buenas noches, tengan todos, Dios los bendiga, nos vemos el martes que viene. Buenas noches. Escuchen por favor y hagan sus anotaciones en la segunda charla para que vayamos aprendiendo y profundizando en estas verdades divinas. Sí, Ya gracias, les vamos a gracias, pasar el noches. video porque el documento ya lo tiene. Sí, por Gracias. favor. Gracias. Bueno, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.